Y en este precioso culto, hermanos, me ha tocado el privilegio de predicar su palabra, ¿verdad? Doy gracias a Dios y a mis pastores, hermanos. Vamos a estar predicando aquí en el versículo 12 que leímos, ¿verdad? Y es el precio de la murmuración, hermano. El precio de la murmuración. El precio que hay que pagar cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, hermanos, es grande. Aquí, hermanos, en el capítulo 12 que leímos, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, en el versículo 1 nos dice de que María y Aarón dice que hablaron contra Moisés. Hablaron contra Moisés porque Moisés había buscado una mujer y a ellos no les agradaba esa mujer. Pero dígame usted, hermano, ¿qué tenía que ver la mujer que Moisés había tomado para él? ¿Qué tenía que ver con la murmuración que sus hermanos hicieron en ese momento? Muchas veces, hermanos, nosotros hemos pasado por esos problemas, hemos pasado por momentos, hermanos, donde nuestra propia familia nos ha dado la espalda, ha hablado, nos ha calumniado, hermanos. Yo no sé si usted ha pasado por eso, pero creo que todos hemos pasado por esos momentos, hermanos. Pero aquí, hermanos, nosotros vemos que dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, hermanos. Era el hombre más manso, hermanos. Mire qué clase de hombre era este, hermano. El hombre más manso sobre la tierra. Estos hermanos de él no estaban conformes. No estaban conformes porque Dios hablaba a Moisés. Y muchas veces eso causa envidia en los demás. A veces no nos gusta cómo Dios usa a nuestros hermanos, porque muchas veces nosotros estamos viejos ya de estar aquí, y a veces los hermanos nuevos Dios los está usando, hermano. Y a veces eso provoca celos, eso provoca envidia, hermano. Provoca envidia y a veces no lo queremos mostrar, hermano, porque sabemos que no está bien delante de la presencia de Dios. Pero muchas veces eso traemos en el corazón. Pero acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Y tarde que temprano lo expresamos, hermano. Tarde que temprano sacamos lo que traemos en el corazón, hermano. Y entonces por eso muchas veces nosotros acabamos de conocer a las personas hasta que las oímos hablar por un largo tiempo. Nosotros nos damos cuenta que trae esa persona en el corazón. Moisés no sabía, hermanos. Yo creo que Moisés no sabía, no lo dice la Biblia, pero Moisés no sabía que ellos estaban murmurando contra él. Ellos estaban murmurando, y dice en el capítulo 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Gloria a Dios. A veces murmuramos, hermanos. A veces hablamos de otra persona y le decimos a la persona con la que hablamos, pero no le vayas a contar, porque no queremos que se dé cuenta. Pero ¿sabe qué? El que castiga, hermanos, el que nos va a castigar, Él está escuchando, hermano. Él está escuchando lo que nosotros estamos murmurando. Pero nuestra preocupación a veces es porque el hombre no se vaya a dar cuenta. Pero no sabemos que Dios está escuchando lo que nosotros estamos hablando, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Porque aunque la persona de la que hablábamos no se enteró nunca, pero Dios se enteró en el momento que nosotros abrimos nuestra boca. Él se enteró de todo, hermano. Y aquí dice en el versículo 2, dice, y los oyó Jehová. Y aquí en el versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Pero dígame usted, hermano, ¿qué envidia puede provocar un hombre manso? Tiene que haber mucha maldad en nuestro corazón, hermano.
Tiene que haber mucha maldad en nuestro corazón para que podamos sentir envidia de una persona, como la Biblia aquí califica a Moisés, que era un hombre manso. Entonces muchas veces se entiende cuando hablamos de una persona soberbia, tal vez en el mundo muchos envidian lo que tiene, hablando de cosas materiales, y muchos la envidian, pero se entiende. Pero un hombre manso dice que era el más manso sobre la faz de la tierra, pero aún así, y siendo sus propios hermanos, ellos sentían envidia por él. Pero sabe que la envidia, hermanos, la envidia muchas veces nos tiene estancados, hermanos. Nos tiene estancados en un lugar donde no podemos avanzar espiritualmente, porque la Biblia aquí más adelante menciona que a María fue castigada con lepra por la murmuración. Entonces, pero en este tiempo, hermanos, muchas veces hay momentos en que la persona que se para en este lugar dice: hay un ambiente muy pesado, siento que la adoración no fluye, que la alabanza no fluye. Pero muchas veces, hermanos, traemos esa lepra en el corazón y venimos a contaminar, hermano. A veces contaminamos a los demás con esa lepra que traemos en el corazón, porque Dios ha escuchado nuestra murmuración, y esa murmuración ha traído consecuencias, y no nomás a nosotros, sino que también hemos contaminado a los demás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque mire, si hay algo que Dios castiga, es que alguien se levante contra su pueblo, que alguien dañe a su pueblo. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, dice que Amalek lo atacó. Amalek era un pueblo, hermanos, que no tenía temor de Dios. A Amalek no le importaba que ese fuera el pueblo de Dios, y ellos eran enemigos de Dios y no les importaba. Pero sabe que Dios nunca olvidó esa hazaña que hizo Amalek en el desierto, hermanos. Nunca se le olvidó. Él, por eso dice la Biblia que Dios es tardo para la ira, y es grande en misericordia. Porque aunque Dios se tarde, pero Él tarde que temprano, hermanos, nos va a pasar factura de todo lo que hagamos hecho. Porque a veces estamos sirviendo al Señor, a veces estamos aquí en la iglesia y no vemos que hemos tenido consecuencias de las cosas que sabemos que hemos hecho, hermanos. Pero no nos confiemos, porque a Dios no se le ha olvidado. A Dios no se le ha olvidado, y no pasará por alto la rebeldía, o no pasará por alto la rebelión de nadie, hermano, porque Él es un Dios justo y no tendrá al culpable por inocente. Y aquí podemos ver, hermanos, que Dios escucha cuando nosotros murmuramos, porque dice en el capítulo 4, dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Yo no sé cómo se habrá sentido Aarón y María, ¿verdad?, cuando iban delante de Dios y sabían de que algo malo habían hecho, hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Muchas veces hemos pasado por lugares de trabajo, más que todo, ¿verdad? Y a veces mandan a llamar a alguien y le dice: pasa a la oficina, porque ahora no te va a regañar el supervisor, te va a regañar el patrón, el dueño, hermanos. Y ahí va pasando para el pasillo y todos se le quedan viendo y dicen: no, pues ya le tocó, ¿verdad? Porque ya ven que van para donde el mero jefe, hermano.
del mero jefe, y el mero jefe es enojado, hermano. De ahí iba a salir corrido, yo creo. Entonces aquí, hermanos, ellos iban para donde el Dios Todopoderoso, hermano, para donde el que castiga, hermano, para donde el que ve todo, y que dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que Dios no puede ser burlado, y que todo lo que hagamos, dice que sus ojos atalayan toda la tierra, y Él descubría aún las intenciones del corazón del hombre, hermanos. Entonces Él no puede ser burlado. Y dice que Dios descendió en la columna de nube, dice, y les dijo, cuando llamó a Aarón y a María, dice, salieron ambos, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Gloria a Dios. Mire qué bonito, hermanos, el testimonio que Dios, lo que Dios piensa de su siervo, hermano. Porque a lo mejor los hombres no conocían a Moisés, que tenía esas cualidades, pero el que todo lo sabe, hermano, el que conoce nuestro corazón, hermano. Mire, no importa que el hombre no nos reconozca, hermanos, pero aquí podemos ver una cosa tan cierta, hermanos, que lo que importa es que Dios piensa de cada uno de nosotros, hermanos. Mire lo que dice que Él es el hombre más fiel en toda su casa, hermano. Palabras del propio Dios, hermano. Mire qué privilegio más grande, hermanos. Y a veces, lamentablemente, en este tiempo el hombre anda preocupado porque los hombres lo miren. Anda preocupado por agarrar fama, por tener dinero, por tener lo mejor, para que lo miren, hermano. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? Sin duda el corazón del que anda buscando fama y anda buscando que lo halaguen no debe estar muy limpio, hermano. Porque toda la gloria es de nuestro Dios, hermano. Toda la gloria le pertenece a Dios, hermano. Toda la gloria, todo lo que tenemos, hermanos, es gracias a que Él nos ha bendecido y que Él ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Y mire, aquí a mí me llamaba la atención este versículo, hermano, que dice que es el hombre más fiel en toda mi casa, dice. O sea que Dios, hermanos, Dios premia la fidelidad de nosotros. Dios premia la fidelidad del que tiene temor de Él. Y entonces, y mire qué bonito que Él piensa, hermano, que Él piensa de los que le temen. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el hombre que teme a Jehová es bienaventurado, hermano, es 3 veces feliz. Entonces es muy importante, hermano, que en nuestro corazón siempre esté el temor de Dios, que caminemos con el temor de Dios donde quiera que andemos, hermano. Es algo muy importante que nosotros debemos de tener, porque cuando aquí vemos en el capítulo 7 que dice que Él le dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? ¿Por qué pues no tuviste temor, dice, de hablar contra mi siervo? Entonces dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, dice, y he aquí que María estaba leprosa. María estaba leprosa, hermano. Mire, apenas Dios se apartó, hermano. Bueno, no fue que Dios se apartó, porque Dios no se aparta de nosotros,
Nosotros somos los que apartamos a Dios de nuestras vidas. Cada quien es responsable de sus actos, hermanos. Y Dios no tiene la culpa, porque nosotros somos quienes los apartamos. Y dice que inmediatamente salió con lepra, hermano. O sea que apartados de Dios, nosotros somos enfermos, pues. Apartados de Dios, hermano, nosotros estamos mal. Mire, solo se fue Dios y quedó blanca, dice. Quedó blanca como la nieve, dice, de lepra. Entonces, muchas veces eso es lo que está pasando en este tiempo. Que nosotros estamos sufriendo porque nos hemos apartado. Porque no hemos sido fieles a Dios. Y Dios se ha apartado de nosotros, pero porque nosotros nos hemos alejado de Él. Porque Él no obliga a nadie, hermanos. Y si nosotros lo sacamos de nuestra vida, Él se va a apartar de nosotros, hermano. Pero no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, es culpa de cada uno de nosotros, hermano. Y entonces dice la Biblia que ella quedó enferma, hermano. Que ella quedó enferma en ese momento. Entonces, aquí en este capítulo en el capítulo 10 dice que la nube se apartó y que ella quedó leprosa. Y en el 11 dice: y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces aquí, hermanos, aquí vemos que el diablo es lo que quiere, hermanos. El diablo es lo que él anda buscando, que el hombre peque contra Dios, que el hombre se aparte de Dios. Porque aquí podemos entender por la palabra de que ellos no se imaginaron que la consecuencia que iban a tener de su murmuración, hermano. No se imaginaron ellos. Hay un pasaje en la Biblia de que dice que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y que fueron muertos en ese momento. Entonces aquí yo me imaginaba esto de que muchas veces no pensamos, a veces actuamos, hermanos, y no pensamos en las graves consecuencias que nuestras acciones van a tener delante de Dios, hermano. Yo no he visto otro castigo más grande, ¿verdad?, que el que le dieron a Ananías y Zafira, hermanos. Podemos entender por la palabra, ¿verdad?, de que ellos tuvieron un castigo muy severo, podríamos decir, hermano. Pero mire, como le dije, Dios es un Dios justo. Y dice que Aarón inmediatamente reconoció que ellos habían pecado contra Dios. Inmediatamente dice que él le dijo a Moisés: ah, Señor mío, o sea que estaba arrepentido, hermanos. Y podemos conocer por parte de las Escrituras, hermanos, que todo aquel que se arrepiente, Dios tiene misericordia de él. Todo aquel que se arrepiente, hermano, Dios, a lo largo de los tiempos del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que Dios ha tenido misericordia de él. Muchos han muerto porque no se arrepintieron, hermanos. Entonces, el hombre que tiene temor de Dios y es inteligente sabe que tiene que humillarse delante de Dios, hermano. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que humillarnos, hermano. Tenemos que reconocer que somos pobres de espíritu y que tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque a cada momento, hermano, nosotros pecamos. No podemos decir que yo no peco. No podemos decir que yo soy mejor que otro. Siempre pecamos, por lo tanto siempre tenemos que humillarnos delante de Dios. Por eso es bueno, hermanos, venir delante de la presencia de Dios y humillarnos, hermano. Porque todos hemos pecado, porque todos pecamos, hermano. Entonces, mire, aquí dice que
Aarón le pidió a Moisés que intercediera por ellos. Y dijo Aarón a Moisés, dice: "Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto y que al salir del vientre de su madre", dice, "ya tiene medio consumida su carne". Y entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: "Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora". Entonces, por eso dice la Biblia, hermanos, que Moisés era un hombre manso. Porque mire, a pesar de que ellas habían hablado, sus hermanos habían hablado contra él, él no le guardó rencor, hermanos. Él le clamó a Dios por misericordia, hermanos. Entonces aquí podemos entender ahora podemos entender que Moisés sí era un hombre manso. Era un hombre, no había otro como él en la tierra, dice la Biblia. Y dice: "Y respondió Jehová a Moisés: pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación". La puso en disciplina por 7 días, hermano. Por 7 días. Y yo meditaba ayer, hermano, por esta palabra, ¿verdad? Que ya la tenía ayer el mensaje, ¿verdad? Y el pastor hablaba anoche, hermanos, sobre la disciplina, ¿verdad? Y entonces venía a mi mente, hermanos, este versículo que les estoy dando en este momento, que decía que Dios la mandó por 7 días, hermano. La mandó por 7 días, dice, y después volverá a la congregación. Y dice que María fue echada del campamento 7 días, pero el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces el pueblo no pasó adelante, dice que hasta que se reunió María con ellos. El pueblo, a pesar de que ellos habían visto, hermano, que ellos habían murmurado contra su hermano menor, ellos esperaron, hermano. Ellos no abandonaron a su hermano, hermano. Me llama la atención esto, que ellos esperaron a María. Dice que no se fueron. Entonces dice que cuando Moisés estaba en el monte con la vara, que estaba peleando Israel contra Amalek, dice que Aarón y Hur levantaron sus manos, hermano, para que no se cansaran sus brazos, porque estaba intercediendo, porque Moisés era un intercesor, hermano, era un tipo de mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y aquí entendemos que Moisés, hermano, él daba lo que fuera, él intercedía por el pueblo que tenía él a cargo, hermano. Él era un hombre que estaba lleno de misericordia, hermano, porque él, aun aunque pecaran contra él, aun aunque le hicieran daño, hermano, él siempre clamaba porque Dios perdonara al pueblo de Israel. Entonces es una buena actitud, hermano, que nosotros posiblemente algunos la tengan, ¿verdad? No sé, pero es bien importante, hermanos, que como siervos del Señor tengamos esa actitud y que podamos interceder, hermano, por nuestros hermanos cuando un hermano está caído o pasa por momentos difíciles, ¿verdad? Que nosotros podamos sentir ese dolor que el hermano siente, hermano. Moisés, aun aunque lo hubieran calumniado, lo hubieran hecho cualquier cosa, él siempre clamaba a Dios por misericordia por el pueblo, hermano.
Entonces fue un hombre digno de imitar, hermanos. Que nosotros tenemos que tener misericordia por nuestros hermanos y tenemos que clamar a Dios. Mire, hay algo que el diablo odia, es un intercesor, hermano. Porque cuando un intercesor está de rodillas, hermano, cualquier plan del enemigo que tenga contra su iglesia, hermano, va a perder fuerza, hermano. Muchas veces los intercesores, hermano, son los que le derriban los planes al diablo, hermano. Por eso los intercesores son bien atacados, hermano. Por eso el diablo odia a los intercesores, porque él maquina contra cualquier hermano, contra cualquier siervo de Dios. Pero un intercesor, hermano, que está de rodillas, hermano, ese le derriba los planes al diablo, hermano. Porque él solo vino para matar, robar y destruir, dice la Biblia, hermano. Pero gracias a usted, gracias a cada uno de ustedes que interceden, a cada uno de nosotros que intercedemos en este altar, hermano, es que el enemigo está, más que todo en este tiempo, está atacando con violencia, hermano. Pero mire, en la iglesia puede haber murmuración, puede haber pecado, hermano, pero mientras usted y yo estemos de rodillas, hermano, no va a prevalecer, hermano. Mientras usted y yo estemos clamándole a Dios, hermano, por mucho que el enemigo quiera meter murmuración, envidia o lo que quiera meter, hermanos, mire, la oración puede mucho, hermano, y todos los planes del enemigo se le van a ir abajo, hermano. Porque en este tiempo, hermano, en este mes más que todo, hermanos, el enemigo está atacando con violencia a los niños, a los jóvenes, hermano. Entonces yo meditaba en eso, que digo, bueno, pero pues los intercesores son los que le van a hacer la guerra al diablo, hermano. Porque él todo el tiempo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces por eso es importante que usted y yo estemos despiertos, hermano. Que usted y yo estemos buscando la presencia de Dios, hermano. Porque a veces Dios nos tiene en un lugar, hermano. A veces Dios nos tiene en un lugar y nosotros andamos buscando algo que Dios no nos quiere dar, hermano. Porque María y Aarón andaban buscando algo que no les pertenecía, hermano. La envidia muchas veces apaga el propósito, hermano. ¿Sí? La envidia es algo que destruye, hermano. Mire, ellos querían buscar fama. Yo creo que querían que Dios les hablara a ellos. Querían que Dios les hablara así como le hablaba a Moisés. Y entonces eso nos pasa muchas veces, que nosotros queremos lo que el hermano tiene, que nosotros queremos lo que Dios le ha dado al hermano, y andamos buscando, hermanos, y tal vez no desempeñamos bien el privilegio donde Dios nos tiene en el momento. Mira, hermano, yo me voy a poner yo de ejemplo, hermano. El privilegio de estar ahí en la puerta, hermano, es un privilegio. Para Dios no hay privilegios grandes ni pequeños, hermano. Para Él todos cuentan igual. Y mire, amado hermano, para la gloria de Dios, yo siento una alegría, hermano, estar en esa puerta, hermano. Yo anhelo predicar, siempre he anhelado predicar, hermano, pero mientras Dios me tenga ahí abriendo la puerta, hermano, yo estoy contento ahí. Yo estoy contento, hermano, porque sé que le estoy sirviendo a Dios. Aún aquí parado en el púlpito o parado allá en la puerta, hermano, pero en mi corazón hay alegría, hermano, porque yo siento que le estoy sirviendo a Dios. Entonces, hermanos, Dios anda buscando, hermanos, obediencia, fidelidad.
porque aquí podemos entender cómo se expresaba el de Moisés, hermano. Y dice el Salmo 61, dice: Dios mío, eres tú, dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, dice, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. En tierra seca y árida, hermano, ahí estábamos nosotros, hermano, pero pudimos ver la gloria de Dios, hermano, porque Dios abre manantiales de agua en el desierto, hermano. Nosotros estábamos en tierra seca y árida, hermano, pero pudimos ver la gloria de Dios. Pudimos ver reverdecer nuestra vida, hermano. El salmista David decía que en tierra seca y árida te buscaré, porque allí podía ver la gloria de Dios, hermano. Muchas veces la comodidad, hermano, la comodidad nos vuelve ociosos, hermano. Tenemos que estar a veces en sufrimiento, en pruebas, hermano, para que nosotros estemos siempre buscando la presencia de Dios. Pero Dios abre fuentes en el desierto, hermano, y reverdece, dice, reverdece como pasto, hermano, en el desierto. Y nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, porque cómo estaba nuestra vida antes, y cómo Dios nos ha transformado, hermano. Entonces debemos estar conformes donde Dios nos tiene, y a su tiempo, cuando sea el tiempo de Dios, Él nos va a poner en otro lugar, si es la voluntad de Él. Pero mire, mientras aquí podemos ver el siervo que acompañaba a Moisés todo el tiempo. Dice que cuando Israel peleaba contra Amalek, Josué andaba peleando, hermano. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, dice que Josué estaba ahí estaba con él esperándolo. Entonces aquí podemos ver la diferencia, que Dios estaba mirando a Josué, hermano, lo que él estaba haciendo. Entonces él no estaba murmurando, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver cómo Dios levanta a Josué después, hermano. Entonces lo que Dios quiere es que trabajemos en la obra, hermano. Josué trabajó, fue obediente, anduvo con Moisés y él no murmuraba, hermano. Él no murmuraba, y a su tiempo Dios le habló. Porque podemos ver cuando Moisés muere, Dios le habla a Josué y le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Los hermanos de Moisés querían gloria, hermano, pero a base de hablar. Muchas veces hay gente que quiere lograr algo, hermano, poniendo en mal a otro o hablando de otro, hermano. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que si queremos ser grandes, si queremos lograr algo aquí, tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que trabajar de la mano con nuestros líderes, hermano, y ser obedientes, hermano, porque eso es lo que Dios quiere, eso es de lo que Dios se agrada, hermano. Y a Él sea la gloria en esta hora, hermanos. Entonces debemos respetar la autoridad, hermano. Ese es el mensaje que debemos de respetar. Debemos respetar la autoridad que Dios ha puesto, hermano. Escuchar la voz y ser obedientes, hermano. Porque mire, mientras los hermanos de Moisés murmuraban, Josué trabajaba, hermano. Josué era obediente. Y al fin de todo esto, Dios lo levantó, hermano, y él pudo ver la gloria de Dios, y él nomás estaba trabajando, hermano, sin murmurar, hermano. Entonces tenemos que entender que la murmuración, hermano, trae lepra, hermano. La murmuración trae enfriamiento espiritual, hermano. Nos aleja de la presencia de Dios, hermano. Entonces esto es algo, hermano, que nosotros debemos entender, hermano, amados hermanos. Mire, no es
vanagloria, les voy a contar un pequeñito testimonio, hermanos. Un día de estos, yo llegué, hermanos, allá a mi trabajo, hermano, y era un señor, estamos trabajando con un señor americano que tiene, según que tiene mucho dinero, hermano, y es bien enojado. Él siempre anda enojado, siempre anda murmurando, hermano, siempre anda renegando por todo con sus empleados, los anda regañando y haciéndole cualquier cantidad de cosas, hermano. Entonces, como puede ver la murmuración, les cuento esto porque se me vino a la mente la murmuración, porque él todo el tiempo anda murmurando. Entonces, nosotros estábamos trabajando arriba del techo en unas chimeneas, y al siguiente día que llegué yo que llegué, hermano, y volteé a ver las chimeneas, allá estaba él. Se había subido en una máquina y allá estaba viendo el trabajo que yo había hecho un día antes, y estaba hablando por teléfono con el jefe mío, y le estaba haciendo así con unas palabrotas, hermano, diciendo. Yo alcanzaba a escuchar, y yo nomás cerré los ojos, hermano, y me quedé. Y como al minuto sonó mi teléfono, hermano, y era el jefe mío. Era el jefe mío que me estaba llamando y me dice: oye, me dice, ¿qué pasó ahí? Dice, este señor me está llamando, está bien enojado. Dice, ¿dónde estás? Le digo yo, aquí estoy. Pues ve y platica con él, me dijo, porque yo no me puedo entender con él, me dijo. Yo no me puedo entender con ese señor, me dijo. Entonces ve y platica tú. Entonces yo, hermano, con miedo, hermano, yo dije en ese momento, dije, bueno, pues yo tengo que ser diferente, ¿verdad? Yo tengo que poner en práctica lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo tengo que darlo a demostrar, ¿verdad? Yo sé que para mí es duro, es difícil en este momento, pero yo tengo que demostrarle que no soy igual que él, ¿verdad? Entonces me subí, hermano, allá al techo donde él estaba, y ahí estaba su trabajador, ¿verdad? Y lo que hizo cuando yo me fui, que se paró por allá en la orilla del techo y me dio la espalda y dejó al muchacho que me dijera, y me dice, mira, dice él que esto y esto está mal, que no le gusta y que quiere que se lo cambies, que se lo arregles. Y entonces yo, ¿verdad? Me volteé para donde él y le digo, ¿qué pasó? Que yo quería que él me dijera, ¿verdad? No su trabajador. Y me dice, y se puso ahí a pelear conmigo, hermano, a decirme que a él no le gustaba eso, y que le digo yo, pero a mí me dijeron que así lo hiciera, por eso lo hice así. Entonces, pero con buenas palabras, y él casi esperando, hermano, que yo creo que ya con ganas hasta de tirarme un trancazo, hermano. Y entonces, pero yo llegué bien manso, ¿verdad? Puse por obra la palabra, hermano. Yo ya había estudiado este tema, hermano, y miraba que Moisés era un hombre manso. Y dije yo, bueno, hay que ponerla por obra, ¿verdad? Porque pues si la estamos predicando, hermano, hay que ponerla por obra, porque entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Y entonces le digo yo, bueno, sí, le digo yo, está bien, yo te lo arreglo, le digo, no hay problema, le digo, yo lo hice así porque así me dijeron, pero pues yo te lo arreglo, le digo. Pero él estaba tan enojado, hermano, y me vio tan sereno, y se voltea y me dice, se quedó parado y me dice, ¿sabes qué? Me dice, ay, déjalo así, me dice, ay, déjalo, dice, ay, no importa, dice, al cabo aquí nadie lo va a ver, dice, entonces, ay, déjalo, me dice, no, le digo, yo te lo puedo arreglar, no, me dice, no te preocupes, me dice, hasta me dio una palmadita, hermano, y me bajé, hermano, y él andaba todo el día mirándome, pasaba por ahí y me miraba, hermano, pero yo lo veía como que me quería decir algo, hermano. Y cuando me bajé ya para venirme para la casa, ahí estaba esperándome. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, no te preocupes, me dijo, por lo que te dije, me dijo. Es más, me dijo, si tú dañas eso ahí, me dice, no te preocupes, que yo tengo gente que me puede arreglar eso, me dice. Pero no te preocupes, me dice, ay, disculpa, me dice, pero cualquier cosa que arruines ahí, me dijo, yo voy a mandar a la gente, me dijo, que arregle, me dice, que arregle eso. Y mire, hermano, jamás en su vida le ha hablado así a sus trabajadores, hermano. Y entonces ese hombre me admiró, que todo el día a partir de ahí, hermano, así cerca de mí, ni siquiera una mala palabra me ha dicho, hermano, siendo cuando él se expresa con puras malas palabras, hermano.
Entonces, y dice la Biblia que cuando hablamos así, hermano, ascuas de fuego, dice que amontonamos sobre la cabeza, hermano. Y mire, nosotros, yo pude entender, hermanos, que el mal hay que vencerlo con el bien. Y a mí me llamaba la atención esta palabra, porque dice, vale la pena, hermano, practicar esto, practicar la mansedumbre, hermano, como Moisés, que dice que era un hombre manso. Pero ¿cuándo es que debemos de demostrar ese carácter, hermano? Es cuando, en esa circunstancia, hermano, cuando alguien está enojado, hermano, cuando alguien está enojado con nosotros, hermano, es cuando nosotros debemos demostrar la mansedumbre, hermano. Debemos demostrarla, hermano, y ponerla por obra, hermano. Porque mire, hermano, yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera llegado enojado en ese momento. Yo no sé qué hubiera pasado, porque el hombre estaba muy enojado, pero para la gloria de Dios cuento eso, hermano, de que es Dios quien pone esa virtud en nosotros, hermano. Porque dijo, como dijo el Señor Jesucristo, que con Dios todo es posible, hermano. Porque Él es quien nos ayuda en esos momentos. Él es quien, yo en ese momento, hermano, yo era lo único que me venía a la mente. Decía, pues yo soy cristiano, hermano, yo soy cristiano, yo no soy así. Entonces no me puedo poner así, hermano. Entonces es importante practicar la mansedumbre en nuestras vidas, hermano. Es importante, hermano, porque Dios, hermanos, Dios se agrada, hermano, cuando nosotros nos esforzamos, hermano. Cuando nosotros nos esforzamos. Y mire, la envidia, hermano, tenemos que practicar el perdón y la misericordia, porque la envidia, hermanos, trae consecuencias graves. Mire lo que dice Santiago 1:17, hermano. Vamos a leer Santiago 1:17. Mire lo que dice Santiago 1:17. Dice que Santiago 3:14-16. Santiago 3:14-16 dice: pero si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice. Si tenéis celos amargos en vuestro corazón, si sientes celo por los demás, sientes celo por lo que el otro tiene. Porque cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, ya no sentimos celos, hermano, por las cosas materiales, pero a veces sentimos celos por la forma como Dios está usando a nuestros hermanos. Y parece mentira, hermano, pero muchas veces en la iglesia practicamos eso. Hay mucha gente con raíces de amargura en su corazón, hermano. Y mire Proverbios 14:13. Proverbios 14:13, mire lo que dice. Gloria al Señor. Proverbios 14:13. Gloria a Dios. Proverbios 14:13 dice, hermanos: 14:30. El corazón apacible, dice, es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. Y aquí nomasito en Proverbios 24:12. Proverbios 24:12 dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces Él conoce, Dios conoce lo que traemos en el corazón, y a Él no lo podemos engañar. Y a la última, hermano, Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1.
Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice. Tenemos que sacar de nuestro corazón, tenemos que desechar todo lo que nos sirve, hermano. Entonces en esta hora, hermano, tenemos que examinarnos, hermanos, y entender que hay cosas muchas veces en nuestro corazón que a Dios no le agradan, hermanos. Y tenemos, hermanos, que sacar todo lo que a Dios no le gusta, hermanos, si queremos ver la gloria de Dios, hermano. Tenemos que aprender de esta palabra, aprender de que la murmuración no nos va a dejar avanzar, hermanos. Nos va a tener estancados, hermanos. Porque a su tiempo, Dios va a ver la humillación de cada uno de nosotros y Él nos va a poner en algún otro lugar que nosotros queremos alcanzar, hermanos. Pero para mientras estamos aquí sirviendo al Señor, hermanos, tenemos que estar contentos y servirle con alegría, hermano, y ser obedientes, hermano, y sujetarnos, hermano, porque acuérdense que Dios ha puesto un líder, hermano, y tenemos que respetarlo, aunque no nos guste, hermano. Y yo sé, hermano, que aquí hay muchos así, como Moisés, hermano, que son mansos también, hermano. Son mansos de corazón, hermano. Mire, yo cuando llegué a este lugar, hermano, Dios me trajo a este lugar, hermanos, y he tenido el privilegio de conocer a bastantes hermanos que he podido conocer, hermanos, esa virtud que tienen, hermanos, que son mansos de corazón, hermano. Y yo puedo testificar, hermanos, de que muchos hermanos, no voy a mencionar nombres, hermanos, pero me han demostrado, hermanos, que tienen amor en su corazón, hermano. Y si usted se fija, hermano, eso es lo que este lugar, hermano, lo hace especial, hermano. Cuando nosotros tenemos amor por nuestros hermanos, llegamos a este lugar y nos sentimos, hermano, nos sentimos felices, hermano, porque yo sé que mi hermano no siente envidia, no siente celos por mí, ni yo por él, hermano. Y entonces es lo que Dios quiere, y podemos entender de que ese camino es el que debemos de seguir, hermano. Porque el Señor Jesús dijo que nos amáramos los unos a los otros, hermano. Entonces es bien importante que practiquemos esa palabra que Dios nos ha dejado, hermano. Y mire, hasta aquí voy a llegar, hermanos. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a dar gracias, hermano, por esta palabra. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que hasta aquí Él nos ha ayudado, hermanos. Y a Él sea la gloria, ¿verdad? A Él sea la honra en esta preciosa hora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Dios mío, te ruego, Dios amado, en esta hora, Dios, que seas tú, Dios mío, amado, dándonos, Señor, esa fuerza, Señor, esa capacidad, Padre Santo, de poder, Señor, poner por obra, Señor, esta palabra, Dios mío. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor, que han llegado a este lugar, Padre Santo. Te ruego, Dios mío, que seas tú, Dios mío, tomando el control de sus vidas, Padre Santo. Mira el corazón, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Te ruego que nos des, Señor amado, ese discernimiento, Padre, esa capacidad, Padre Santo, de entender, Señor, que hay cosas en nuestro corazón, Señor, que tenemos que sacar de nuestras vidas, Padre. Pero creemos, Dios mío, que solamente tú, Señor, puedes ayudarnos, Señor. Que solamente tú, Dios mío, puedes limpiar ese corazón, Padre Santo. Yo te pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor amado, en esta preciosa hora, Padre Santo. Que nos des, Señor amado, ese entendimiento, Señor. Que podamos, Señor, día a día, Padre Santo, entender, Señor, y obedecer esa palabra, Señor, que tú nos das, Señor. Que nos dice, Dios mío, que tenemos, Señor, que ser obedientes, Señor, que practicar la mansedumbre, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, para que podamos, Dios mío, amado, llevar una buena relación, Señor,
con los hermanos, Padre Santo, que nos amemos los unos a los otros, Señor amado, para que esa armonía, Padre, esté siempre, Señor, en este lugar, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por habernos traído a este lugar, Padre bendito. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la honra, Señor. Quite toda raíz de amargura, Padre, de los corazones, Señor. Todo espíritu de murmuración, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera, Padre, en esta hora, Dios mío. Dios mío, ayúdanos, Señor, a perdonar, Señor. Ayúdanos a salir adelante, Señor amado. Que seas tú, Dios mío, el centro de nuestras vidas, Señor. Y que podamos, Dios mío amado, permanecer, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que el que persevere hasta el final, ese será salvo, Dios mío. Dios amado, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gloria, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Dios mío. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te adoramos en esta preciosa hora, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Damos la gloria a Dios, hermanos, por este privilegio que nos concede, amados hermanos, y también a nuestros pastores, ¿verdad?, que nos toman en cuenta para trabajar aquí en la obra, hermanos. Y damos la gloria a Dios, hermanos. Y fue un gozo, un privilegio grande, ¿verdad?, que a veces no siento que no me lo merezco, hermano, pero gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad?, que Él nos permite, hermanos, hacer, aunque sea poco, hermanos, pero todo lo hacemos para la gloria de Dios, hermanos. Que sea Él ayudándonos a poner por obra su palabra, hermanos, y Dios les bendiga. Y el pastor continúa, hermanos. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con vida. A Él sea la gloria en esta noche. Dios bendiga a mi hermano Carlos. Dios lo siga capacitando.